cuenta en el mundo, ¿no? Sí, nos acordamos de todo lo que vos nos decías antes. Y entonces creo que la verdad que yo estuve muy mal, no sabía, pensé que la violencia solo podía ser acá, y la verdad es que las muertes eran terribles y eran en otro lado, así que creo que ahora tiene sentido todo lo que fui explicando y fuimos aprendiendo a lo largo de muchos años, ya 3 años, que suponía estar atentos, que creo que lo dijo Francisco el domingo, ¿no? Y una forma de estar atentos fue estar en estas clases y repasar la historia de la humanidad, porque en realidad empezó la Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial en pedazos, una guerra mundial que va a transformar el mundo, una guerra mundial que va a despedazar a millones de personas. Y creo que a mí me permite ahora que ustedes entiendan, claro, yo también voy entendiendo, no vayan a creer que para mí es fácil todo lo que me tocó vivir a lo largo de tantos años, porque me subí a este tren y porque tuve que trabajar en el ámbito espiritual, tuve que trabajar en el ámbito político y tuve que trabajar en el ámbito de la filosofía de la humanidad. El texto mío del contrato moral del 2002, que después va a ser parte del texto del libro El contrato moral del 2004, luego es una parte que yo la di en la Facultad de Derecho en el año 2002. Justo había sido la que estábamos en Estados Unidos estaba en guerra con Afganistán. Un año antes habían sucedido lo de las Torres Gemelas, que en realidad la destrucción de las Torres Gemelas es el inicio de esto. Podríamos marcar la destrucción, voy a hablar ahora del plano internacional, ¿está? Y después vamos a lo nacional, porque como es un juego de oscuridad y claridad, así que no se preocupen, acá está claro. No va a ser tan claro, porque hay confusión, pero no en los niveles mundiales. ¿Dónde tengo un pizarrón? Hay algunos que no me van a entender porque no vinieron a todas las clases, entonces yo les pido que voy a tratar de ser lo más clara posible. Para empezar ahí, me voy a sentar un ratito, ¿por qué se está cayendo? Corre la más adelante. Tengo miedo de caerme. No, caerte no te vas a caer, pero está muy alto, está muy alto, no te ríes. La asiática, ¿sabes que yo estoy vieja? Yo no puedo ni tener novio, con los gritos que puedo pegar. Si llevan a alguien que me invita a hacer el amor, son terribles, llama a todos los médicos. Una asiática es una cosa, es la vejez. Ah, gracias, mi amor. Bueno, entonces, la verdad es que todo esto en el mundo empieza a cambiar decididamente a partir de la caída del muro de Berlín, pero más precisamente a partir del año 2000. Y también empieza a cambiar la Argentina. También empieza a cambiar la Argentina. Porque está claro. Es decir, en el mundo, fíjense que el año 2001 es un año terrible como símbolo, porque empieza una guerra de tipo distinto, que es la guerra que ahora se universaliza, que es los atentados a las Torres Gemelas. Es una guerra distinta. No tiene que ver con lo nuclear, aunque podría involucrar lo nuclear. No tiene que ver con las infanterías, ni con las naves, ni con lo que caracterizó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Es un tipo de guerra característico de lo que se da a llamar guerra semiótica. En consecuencia, no es el número de víctimas, sino la imagen que proyectan en una sociedad de espectáculo, ¿verdad? Es simbólica, es una guerra profundamente simbólica, que en ese texto mío del 2002, yo digo que es la primera gran guerra perdida por los Estados Unidos. Ustedes ven hoy lo que es Estados Unidos, es el fin
Todos decían, después del muro de Berlín queda el unilateralismo de Estados Unidos. Y no era así. Después del muro de Berlín, esto lo habrán escuchado los que iban al otro, después del muro de Berlín faltaba dos cosas. Hubo un problema simbólico y un problema financiero, que son las dos crisis que en definitiva va a tener Wall Street por un lado, la crisis financiera, pero sobre todo la guerra simbólica que va a vivir Nueva York. Esta guerra tiene mucho que ver con Saussure, tiene mucho que ver con toda la teoría de la comunicación, tiene que ver con el desarrollo de la teoría de cómo se trabaja y se manipula el inconsciente colectivo, de cómo se construyen los símbolos, de cómo siempre toda guerra fue simbólica, porque en realidad todo poder fue simbólico, porque en realidad la policía es simbólica. Si hoy decidiéramos salir todos a la calle, no hay policía, pero está todo. Pero esta es una guerra que se juega ya con la tecnología de la comunicación, con todo lo que dio la psicología, con todo lo que dio Saussure, toda la historia, la semiótica. Es una guerra de alta tecnología de comunicación. ¿Cómo destruyo yo al país más invulnerable del mundo? Atacando un símbolo. Es decir, no es que Estados Unidos pierde una guerra en términos de quién tiene más fuerza, más poderío, más armas nucleares. Es que por primera vez el pueblo americano, que es la verdadera derrota, siente que su nación no es invulnerable. Escrito el año 2002. La primera gran derrota, te diría, porque hasta ese momento Washington podía hacer cualquier cosa. Porque total los americanos viven para adentro. Son descolonizados, son aislacionistas, no son imperialistas. Esto es así. El invento del imperio yanqui es un invento de las izquierdas del mundo, porque el pueblo americano no es imperial, es decolonizado, igual que la India. Pero dice que se dice mucha estupidez a lo largo de lo ancho. Y esa es la primera derrota. En el año 2002, cuando yo era candidata, me acuerdo que fui a hablar a la Facultad de Derecho, a un seminario de mujeres, y empecé a hablar de esto. Estábamos en Afganistán, que es la primera intervención de los Estados Unidos que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con los talibanes. Ustedes saben que los talibanes fueron formados por George Bush padre, cuando era jefe de la CIA, donde fueron formados también muchos de los dictadores, como Saddam Hussein. No, porque si no me ven allá. Yo estoy allá, en conexión con el infinito allá. Entonces, dije, están en Afganistán, van por Irak, todavía no era lo de Irak, que también fue una guerra simbólica en ese sentido, que estuvo o justificada o autojustificada a partir del 2001, y esto es un tiro al corazón de Europa. Así de simple, así de karmático o como se le pueda llamar. Está claro que ustedes tienen el Mediterráneo, ustedes tienen todos estos países acá. Sí, ojo con el Está claro que todo este tema también tiene que ver con gas y petróleo, está claro porque está todo implicado. Pero lo cierto es que Europa ustedes tienen acá el Mediterráneo, acá Italia, no olvidé de la pobre Italia, etcétera, y acá está la otra costa. Entonces, de los países que vamos a hablar, es toda la zona del Levante. Estamos acá. Mare Nostrum, el Mediterráneo. O cerca del Mediterráneo, más cerca de otro, pero estamos en un escenario y en una geografía demasiado cercana para que no tenga impacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, en toda esa zona del Levante, ahora van a entender, toda esta zona va a estar dominada por lo que se llamaba el Imperio Otomano, que es el antecedente de los califatos y de la dominación de los mongoles en la zona de Turquía. Los mongoles terribles, un horror los mongoles.
que venían de la zona de China, pero que finalmente, entonces, todos estos pueblos que hoy ustedes llaman Siria, el Líbano, eran pueblos dominados, eran naciones humilladas, destratadas y hasta con genocidios, como fue el caso de Armenia. ¿Se acuerdan del genocidio armenio? Que es la destrucción, el genocidio que los turcos hacen de la mitad del pueblo armenio. Porque lo que hay que ver es las dimensiones, la mitad exactamente del pueblo armenio con violaciones, etc. Que es lo que lleva a decir a Hitler, estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es lo que lleva a decir a Hitler es ¿por qué no podemos hacer nosotros matar a los judíos si Estados Unidos no hizo nada con el genocidio armenio y arregló, no reconoció a Turquía como genocida a partir de una inversión de la ESO, una empresa petrolera americana, en la propia Turquía? Para que ustedes se den cuenta, Turquía es el límite entre Asia y Europa. Estambul, la ciudad más linda del mundo, el Bósforo, y es estratégica porque es Europa y es el Asia. Ahí estaba lo que se llamaba la caída. Entonces, la caída del Imperio Otomano, que va a ser producida después de que cae primero en el siglo XV, la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, que hoy es Estambul, ¿está? Y después viene todo el imperio. Todas estas naciones del Levante son naciones dominadas por el Imperio Otomano. Es decir, que los sirios, los libaneses, etcétera, son pueblos que permanentemente van siendo dominados y que tienen una nueva configuración después de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia del mundo la que está ahí. En los años 60 y en los años 70, ustedes ahí en esa zona, Estados Unidos después de la posguerra, está bien dividido el mundo, ¿no? Pero Estados Unidos después de la posguerra va a tener como socio principal en la región y por necesidades de petróleo a Arabia Saudita. Y a partir del 45 se va a garantizar que el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenga un Estado, que va a ser el Estado de Israel. Que ya en la parte de Palestina, que ya había comprado desde la primera a la segunda muchísimas tierras, porque las tierras de la Palestina no valen nada. Es decir, que primero hubo una colonización, está claro, básicamente organizada por los sionistas, que eran, los sionistas, porque nadie se asuste que son los sionistas son judíos no religiosos, que lo que buscan es un Estado, lo que buscan es una nación. Lo que pasa es que el primer líder sionista puso a votación si volvían a Jerusalén o podían venir a la Patagonia Argentina. Y ahí sale que el sionismo se va a hospedar en la Patagonia, etc. Es mentira. Era la discusión de a dónde podían tener un lugar donde no fuesen perseguidos, porque Europa era profundamente antisemita. Y esto era un pensamiento de los llamados eskenazí, es decir, los que ahora sería Bielorrusia. ¿Está? Por eso Golda Meir es de Rusia, y el pensamiento dominante del sionista es socialista. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para entender lo que hoy es Israel. Que fueron los kibbutz. Aparte, obviamente, había rabinos, había ortodoxos judíos, pero los sionistas no son estos. Los sionistas eran gente de origen, en realidad que nací, que querían buscar un Estado para terminar un Estado. Eran una nación sin territorio. Y la verdad que a la Segunda Guerra Mundial había muchas naciones sin territorio, entre ellas Siria, entre ellas el Líbano. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí, después de la configuración de la Segunda Guerra, se van armando estos países que donde vos cruzás el mar, estás en Italia, estás en Francia, estás en Francia.
Algo más. Estás ahí. Estás ahí. Mare Nostrum. El Mare Nostrum, el viejo Mediterráneo. Ahí nació Europa, ¿Quién creó Europa? Los persas. En la vieja mitología, Europa es parte de una mitología que cruza el Mediterráneo. Es decir, que el primer imperio es el persa. ¿Quién es hoy Persia? Irán. ¿Entienden lo complejo que es? ¿Qué controla Irán? La salida del petróleo, el Golfo. Se llama el Golfo Persa. Era la posibilidad de la salida del petróleo. Muy bien. En los años 60 y 70 se producen los primeros movimientos guerrilleros compuestos básicamente por grupos ideológicos, jóvenes universitarios, estudiantes, gentes de clase media y media alta, en todos los países del mundo, que son un poco consecuencia también de una revolución en la cultura, el fin de la época victoriana y la necesidad, el mayo del 68 francés, es una especie de ruptura de las costumbres, es la gran, como yo les expliqué muchas veces, la revolución de los costumbres. Pero también estamos en el plano de la Guerra Fría y comienza a instrumentarse distintas formas de guerrillas urbanas o de guerrillas en pueblos. Esa formación se hace en el Líbano. Que está ahí al lado de Israel y al lado de Siria. ¿Vamos? ¿Son guerrillas o son milicias? Son milicias de todo tipo, de derecha a izquierda, pero se forman en el Líbano. Sí. Ahí se va a formar, ahí va a estar la Organización de Liberación Palestina. Ahí se van a formar parte de los montoneros después del exilio. Ahí va a estar, por ejemplo, Galimberti entre las milicias, ahí también va a estar Pérsico. Entonces, para que vean cómo está todo ligado. Es decir, en América Latina, en la posición de Cuba, ¿me siguen? Ahí empiezan a formarse y obviamente esta es la gran discusión que van a tener Frondizi con John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué? Porque la tesis geopolítica de Frondizi era que había que incorporar a Cuba a las Américas. Porque si no incorporábamos a Cuba a las Américas, íbamos a tener la penetración de movimientos, estamos en el marco de la Guerra Fría, en la propia América Latina. El tiempo le dio absoluta razón al mayor estadista que tuvo este país, que fue Frondizi. Que le costó la cabeza a Frondizi. Frondizi incluso Spa, claro, con un embajador. ¿Me lo recibió? Un embajador, el mayor embajador, Ortiz de Rosas, que era embajador en Estados Unidos, gran embajador en Inglaterra, origen peronista. Él va a la casa de veraneo de John Fitzgerald y cuentan la traducción, que entonces John Fitzgerald le dice, primero esta cuestión y la segunda cuestión que le dice eso, desarrollamos toda América, pero tenemos que desarrollar América, no se trata solo de programas tipo lo que después fue el Banco Mundial, ¿me siguen? Sino que hay que desarrollar toda América en el sentido de bienes de capital, energía, petróleo, etc. Y John Fitzgerald le contesta, el ideólogo de todo esto es Robert Kennedy, y ahora van a entender por qué lo matan. Y finalmente dice, menos mal que no se escucha la CIA. Esto forma parte de una historia que la cuenta el propio Ortiz de Rosas, porque él va camino a la India, John Fitzgerald Kennedy, Frondizi, y va a, ¿cómo se llama el lugar tan famoso donde veranean los Kennedy? No, Y a su vez a Kennedy. Cuando van al encuentro de Punta del Este, yo estuve en la casa donde hizo el encuentro, va el Che Guevara y se encuentra con Frondizi. Yo estuve en la casa donde estuvo el Che con Frondizi, que era la casa, ¿saben de quién? Es una casa que está en Punta del Este. Es la casa que de una amiga mía, que no sé si vive, que se casó con Jambi, que era hija
es Benito, la esposa de Benito Jambi, que es de un gran apellido blanco. Y yo no sé cómo se llama, pero estoy vieja. Pero está en la entrada. Ahí está. Ahí está el lugar donde se reunieron, etc. Ya me va a salir. Beatriz Aedo. Aedo era un gran blanco, un gran presidente blanco, presidente de una época difícil además y presidente del partido. Era tipo el que precedió al Kuki Lacalle. Pero la casa de Edo fue siempre... Y la casa de Edo siempre fue un lugar y todavía está. Que no sé si la puede mantener, no sé si ella falleció, llegué a la casa de ella hace unos años y me olvidé de ella, pobre. Es el que la hace casar su padre grande con Benito Jambi. Benito Jambi grande. Después fue canciller de Perú. Mirá dónde estoy. Sí. Estoy vieja. Yo había nacido en esa época, ¿eh? Muy bien. Lo importante... Los Cárcanos tienen que ver con los Kennedy porque Cárcano es canciller de Frondizi y además porque Baby Cárcano, que todavía come acá a una cuadra, fue la novia de John Fitzgerald Kennedy cuando estaban en Londres y los dos padres eran embajadores. Jackie Kennedy vino al campo de... Claro, de la que acá a la vuelta todavía está Baby Cárcano, 99 años, novia de John Fitzgerald Kennedy, la otro día con él. Pero miren las cosas, esos son los chismes, son lindos. Bueno, estamos en los 60. Finalmente la tesis de Frondizi fracasa y las formaciones de distintos, de esta revuelta que era necesaria en el mundo, una revuelta de las costumbres, termina en distintas formas de guerrillas urbanas que se van a dar en todo el mundo. Yo no sé si son fogoneadas, obviamente son fogoneadas en parte por Rusia, por Stalin, y por lo que sucede en el régimen, pero esto se da todo en el marco de la Guerra Fría. Por eso el referente es Cuba. ¿Vamos? No, pero no creo que una solución. ¿No? Pero bueno, termino, porque si no pierdo, yo estoy desmemoriada. No te olvides que primero lo delata a Che, que es el Partido Comunista, con Fidel Castro a la cabeza. No, eso sí, estoy hablando, yo ya no estoy hablando de Che. Estoy hablando de las guerrillas. Pero grupos revolucionarios. Claro, de los grupos. Pero son grupos que van a operar en América Latina, que van a operar en Europa, las Brigadas Rojas en Italia, ¿entendieron? Que van a operar en el mundo entero y que son típicos movimientos intelectuales de clases burguesas. Pero Quiérase o no. territoriales por el momento. Territoriales y muy funcionales a la etapa neoconservadora posterior, porque fueron funcionales a la represión neoconservadora. ¿Está? Tanto de la etapa Reagan-Margaret Thatcher, de neoconservadorismo a las costumbres, que cuando mueren tantos gays, por ejemplo, en Francia, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el virus? El SIDA. La vuelta a una especie de religión, de populismo, ¿se acuerdan? Ese cierre, ese neoconservador, finalmente es una reacción represora de los estados a este tipo de... Acá fueron las dictaduras del Plan Condé. Lo importante es saber que en ese lugar, en el Líbano, ya se estaban formando por derecha y por izquierda estos grupos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no es casual que estos grupos ahora, como LI, tengan origen europeo y estén funcionando en Siria. Siria está pegada al Líbano. Siria, Líbano, de Siria no. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay en el mundo, lo que empezó a haber en el mundo, después de Irak, después de Afganistán y Irak, es una desarticulación de esos estados que estaban regidos por dictaduras, con pueblos muy pobres y jeques muy ricos. Con Gaddafi en Libia, miembro de la PDU en Italia, que ya no jugaba con Occidente en ese momento. Esto es muy importante saber, para saber cómo juegan algunos argentinos hoy. ¿Está? Con Siria, es decir, y en ese momento todavía estaba el dominio sobre Irán del Shah de Persia. Claro.
en el seno de todos estos países hay cristianos, hay judíos, hay los que no creen en nada, hay kurdos, hay distintas naciones y también hay musulmanes. Porque hablar de judío, hablar de cristiano y hablar de musulmán es solo recorrer el kilómetro de la antigua Jerusalén para darse cuenta que vos cruzás por una calle, estás desde los árabes a los cristianos, de los cristianos a los judíos, y no hay forma de separar Jerusalén. No hay forma, porque está entrecruzada. Bueno, así de entrecruzada están las creencias en ese mundo. Pero esos tiranos, digamos, Dentro de los musulmanes, quiero hacer una diferencia, están los chiitas y están los sunitas. Los chiitas, es una discusión acerca de quién es el descendiente de Mahoma. Los chiitas dicen que es Ali. En realidad, cuando uno ve, se va a dar cuenta que los tipos que tenían el poder mayormente eran chiitas. ¿Salvo quién? Arabia Saudita. ¿Vamos? ¿Eh? Ahora, pero no antes. No sé Saddam Hussein. Puede ser. Entonces, la pretensión de Irán, cuando llegue, ¿quién forma la Ayatolá? ¿A dónde va la Ayatolá? A Francia, muchachos. ¿De dónde viene la Ayatolá? ¿Entienden? Porque yo de los intelectuales estoy harta. Yo formé parte de esa clase intelectual, así que yo estoy harta. De los de derecha, de los de izquierda, de los de centro, estoy harta de los intelectuales, porque era todo lo que queda bien, lo bello, ¿me entienden? Lo bello, como que sé yo, no sé. Y también lo exótico, traen un indígena y se le ponen pluma y dicen somos indigenistas. Por eso yo a muchos de mis chicos les digo no sean indigenistas urbanos. Yo viví con los tobas, yo me subo al colectivo, no es cuestión de andar con las plumas. Pero el Ayatollah es más o menos eso, es como excéntrico. Imagina 60 y 70 y 80 lo que era París. Muy bien. Y ahí empieza lo que se llama el fanatismo religioso ligado al poder político. Porque ya de Persia, y esto tienen que entender el Irán, que es central. Irán es Persia, Persia es el primer imperio, Persia enseña a los europeos, Persia domina incluso a los griegos, salvo en esos 100 años poderosos. Persia es el que funda la diplomacia, es el dueño del Mare Nostrum, antes que los romanos, ¿entendieron? Es más, hasta Alejandro Magno se enamora de una persa. Para más pruebas. Entonces, en eso que hay persas, también entran los musulmanes con el Ayatollah. Y la pelea en realidad, los persas, son imperiales y los ayatollahs son fanáticos, pero tienen pensamiento único. En esa mezcla entre inteligencia y diplomacia persa, más fanatismo musulmán, más Hezbollah que se crea en el Líbano como partido, se van conformando las distintas formas de la yihad islámica. La yihad es el terrorismo islámico, es el fanatismo islámico, es la guerrilla, es el pensamiento único, ¿está? Pero son las distintas formas de la yihad que van tomando distintos nombres, que tienen una guerra además permanente con el nuevo Estado de Israel y que dan origen a los atentados de la AMIA, de la Embajada y de la AMIA por guerras de inteligencia allí. Y ahora están amenazando todos los días en Uruguay. Muy bien. Punto y aparte, ¿vamos siguiendo? Bueno, entonces por un lado en la media luna chica estos estados empiezan a desaparecer y no hay estado, hay anomia. Pero tiene que ver cuando sacan al Shah, por ejemplo, que van destapando esos órganos. Sí, bueno, pero ahí en vez de venir una democracia, lo que viene es el fundamentalismo. Por eso ese libro que yo le recomendé muchas veces, que se llama, El reflejo de las palabras y la casa de la mezquita, son tan importantes porque está escrito por alguien que vivió en Irán y que finalmente fue excluido por los dos. Primero por el Shah y después por el otro. Me lo recomendó tu amigo. Griega, tu amigo me recomendó. La casa de la mezquita y el reflejo de las
padre era sordomudo. Se lo recomiendo. Está escrito por un iraní, ahí van a entender Irán. Porque hay que entender, comprender el mundo, no construir enemigos. ¿Entienden? Muy bien. A lo largo de los años, Europa, por supuesto, produce el estado de bienestar, va necesitando más gente de servicio y va permitiendo inmigración. Los más pobres del otro lado del mar son sunitas. Porque los chiitas más bien dominan, forman parte de clases más económicamente mejor puestas y van los sunitas solos, hombres. Por ejemplo, a Francia. Solo la posterior generación en un momento, en los años 90, empiezan a llevar a sus mujeres y a sus hijos. Pero son sunitas y quieren mantener las costumbres, son los descendientes de Alá. Y cuanto más pobre, más fanático se puede llegar a ser, porque Alá además es guerrero. Si hay una diferencia, es que en realidad con los musulmanes es que es guerrero. Entonces el fanatismo religioso, cuanto más pobre, más fuerte. Y esto son los alrededores de París. Cuando se desarma Hezbollah, porque desaparece el Líbano, desaparece, no hay Estado. No sé, los libaneses viven, pero no hay Estado, ¿entendieron? Cuando los rebeldes sunitas, guarda, están los sunitas y está el EI, el Estado Islámico. Cuando Al Qaeda, etcétera, empieza a perder de alguna manera entidad, se va formando un núcleo aún más fanático que se gesta en Europa, que se gesta en la segunda generación. Después voy a leer un texto del año 2008 mío, que son los hijos de sunitas que son franceses y a su vez musulmanes y además tienen doble nacionalidad. Esos hombres y esas familias son profundamente discriminadas porque son las más pobres de París, que es el centro del mundo del siglo XIX, que es el centro de la igualdad, la fraternidad, etc. Son nuestros márgenes, ¿entendieron? Podrían ser en la discriminación mañana los bolivianos, si quieren, por el resecamiento de vínculos. Y muchos, y Bélgica está del otro lado. Pobre Bélgica. Entonces se confunde, miren, volvamos a los 60 y a los 70. En los mismos lugares de los 60 y 70, porque era un lugar de entrenamiento, era un lugar donde se creía y se pensaba de determinada manera, se fomenta algo más fuerte todavía que todo lo que formaban anteriormente, que es el Estado Islámico. El Estado Islámico tiene como objetivo la destrucción de Occidente. Y la vuelta al califato, es decir, a lo que precede al Imperio Otomano. ¿Entendieron? El califato, hay que leer Max Weber, Estado y Sociedad. Max Weber, los sátrapas, los califatos, la influencia de los mongoles, y van contra Occidente en nombre de Alá. En consecuencia van a atacar los símbolos de Occidente. ¿Qué es entonces? Creo que sacó El País. Yo no leí nada, porque yo como... Bueno, no voy a explicar nada. No quise leer nada. Solo vi. ¿Por qué la Francia? Es la Francia porque la Francia es lo más simbólico de la modernidad. Porque es lo más simbólico de la modernidad. Es de la república, es de la igualdad, es de la fraternidad y además la Francia, mal que le pese, es la más católica de las naciones de Europa. Si ustedes ven De Gaulle, si ustedes ven que ahí está la Madeleine, Santa Teresita de Lisieux, Juana de Arco, está todo. Ahí se hace la separación de iglesia y Estado. Francia tiene una densidad.
en términos católicos y Lefebvre, todo. La Francia tiene de todo, para lo que guste, incluido Sancho. ¿Está? Y Marguerite Duras tiene todo. Pero además tiene rasgos fascistas, porque el fascismo, como les expliqué en la clase, empieza en el pensamiento intelectual francés de principios de siglo. Entonces, por ejemplo, mi hijo estuvo en la Sorbona, estuvo unos meses en la Sorbona y me dijo, yo nada más me vuelvo a Londres, 2 años a dormir. Eso lo estaba recordando. Son fascistas. Porque son discriminadores. ¿Se imaginan? Si discriminan a un rubio alto, divino, lo que habrá sido la discriminación de los franceses musulmanes. Y además Francia es laica. Ahí se da la discusión entre la educación religiosa y laica. Ahí es la discusión entre católicos y liberales con una intensidad enorme. Entonces, de alguna manera, estos atentados son igual a los de las torres, guerra semiótica. ¿Cuál es el efecto de una guerra semiótica? Generar el terror. Es lo que busca para cambiar esto, es la caída simbólica de Occidente. En esto consiste la guerra. En la derrota final de una cultura, por eso yo hablo de la paideia, ¿está? De que hay que sostener que la batalla por la paideia, nadie entiende nada cuando saco el artículo, pero ahora van a entender. Que es la paideia, los griegos, la cultura, está el Occidente. Muy bien. ¿Cuál es el último objetivo o el próximo objetivo? Señores, el objetivo judeo, ¿qué es Occidente? Lo judeo, lo cristiano, lo moderno, en sus dos formas de emancipación, liberal y marxista, incluyo las dos. La Constitución, la libertad, la igualdad, la fraternidad y el Papa. Eso es Occidente. Por eso entendieron en el Facebook cuando les dije, recen por Francisco. Pero a este Papa que tiene una misión, esto que tiene una misión extraordinaria, está enfrentando a la corrupción romana, simbolizada en la propia Iglesia, de una corrupción de una magnitud, de un entroncamiento con las mafias italianas terribles, y por el otro lado es el objeto simbólico. Pero también este Papa representa en el diálogo con las otras religiones la posibilidad de un humanismo. La única posibilidad de un humanismo. ¿Entendieron? Humanismo y libertad. ¿Entendieron en mi escrito sobre educación, que ya lleva 10 años? Cuando digo hay que buscar los principios comunes en todas las religiones. Porque o será una creencia común y un nuevo contrato moral de la humanidad, o no será nada. Dicen que Malraux dijo, el siglo XXI será espiritual o no será. Dice que Malraux no lo dijo, pero lo dijo Marx. Hay que volver a Dios. En el sentido no de Dios fanático, sino de un común plural, de una pluralidad. Y esto solo es en fuerzas democráticas, esto solo se hace en república. Esto solo se hace sin fanatismo y esto solo se hace con derechos humanos. Ahí está el objetivo. ¿Cuál es la pregunta? Nada. Está hablando de algo del Papa reciente. Objetivo, Occidente. Objetivo, Occidente. Guerra simbólica. ¿Quién está ganando la guerra? ¿Qué leí? El Estado Islámico. ¿Qué puede hacer Hollande? En realidad los países europeos, esto no tiene solución con guerra, ¿se dan cuenta? Miren ahí donde atacan, miren dónde está el Estado Islámico. Y Siria está controlada, una parte por Al-Assad, chiita, socio de quién, de Irán y de Putin. ¿Me van siguiendo? Los rebeldes de Al-Assad, ¿dónde están? En la zona controlada por quién, por el Estado Islámico. No son Estado Islámico, pero están en la zona donde opera el Estado Islámico. ¿Me entendieron? Vuelvo a repetir. Imagínense que un redondo es Siria. Un pedazo está controlado por Al-Assad, que está sostenido por Rusia y por Irán. Chita.
El otro son los rebeldes de Al-Assad, de la primavera, que están en las zonas donde está controlado y penetró el Estado Islámico. No son el Estado Islámico. A lo que Francia apoyó y Estados Unidos apoyó. Entonces, por un lado, Putin, que financió a la señora Le Pen en la campaña electoral, la derecha francesa, quiere aniquilar la zona controlada por el Estado Islámico porque quiere aniquilar a los rebeldes serios de Al-Assad. Y a su vez Francia opera sola, esto es lo que le dice la señora Le Pen en la asamblea ahora, porque está aislada, ¿por qué no juega con Rusia? Pero tiene que atacar en el lugar donde están los rebeldes Al-Assad. Y Al-Assad es su enemigo. ¿Entendieron la complejidad? De modo tal que la batalla donde se está dando solo trae muerte. Obvio. Porque en la guerrilla, la muerte civil, muchachos. En la guerrilla, la muerte civil. En la guerra convencional y tratado sobre la guerra. En la guerrilla hay muerte civil. Se está jugando con la humanidad. Es una ruleta rusa de la humanidad. Yo no sé qué opinar. Lo cierto es que yo voy a tratar de dar dos explicaciones. Creo que lo que viene es inevitable. Creo que no hay líderes en el mundo. Que no hay líderes humanistas preparados, pero que se pueden inventar. Es decir, se pueden construir, porque en los momentos algo marca. No hay un Churchill rematadamente loco. No hay un De Gaulle rematadamente loco. ¿Qué quiero decir? No hay humanistas en los liderazgos mundiales. Estamos con el pato Rainbow en Estados Unidos y no sabemos cómo termina si Y a vos Hillary... no te van a llamar. No, yo no quiero, yo soy triunfante y libre. Pero siempre aparece. Entonces, pero se puede construir, por eso en los momentos de excepción se construyen. De todas maneras, vuelvo a insistir, no se trata de la Tercera Guerra Mundial en pedazos. Hay muchos de estos países que tienen ojiva nuclear. Algunos no están en el Tratado de No Proliferación, como Israel, y otros están en el Tratado de No Proliferación, pero hay ojiva nuclear. Que es en lo que dice Pérez, termino porque es tan complejo que si no los alumnos pierden la... Entonces, ¿qué es lo que se decía Richard Bernstein, que trabajó el mal radical en tantos artículos y hablaba del abuso del mal radical? Dijo, bueno, la guerra nuclear lo que hace es impedir la posibilidad de la guerra. Y al impedir la posibilidad de la guerra es fragmentada. ¿Me vamos? La imposibilidad de una guerra. Pero eso no quiere decir que no haya guerra química fragmentada. Y esto no quiere decir que en algún momento, yo que recorrí 2 veces, gracias a Dios. Miren, yo recuerdo a ustedes que yo estuve en París, fui 2 veces a Jerusalén, ¿no? Es la primera vez que vi dividida por un voto a Israel, pero la vi dividida en serio. La vi dividida a un voto en una sociedad dividida a un voto en relación al líder que gobierna Israel. Entonces, si vos entrabas en una universidad o en una casa de Israel y te decían, nosotros no somos, y entrabas a las otras y decías, solo Netanyahu, y otros decían, Sharon quería la guerra pero quería la paz y este es un manipulador. Entonces, fíjense, Israel está dividida su sociedad, ¿eh? No estoy hablando de la... está dividida, de un voto. Francia está dividida. Francia está dividida. Italia no necesita dividirse porque está dividida hace años. ¿Verdad? Y cada uno está al norte, está al sur, ellos conviven, digo. Te queda Merkel, que también va a tener ya la resistencia propiamente alemana occidental.
Está claro lo que es Merkel, que es una líder mundial extraordinaria, guarda que viene de Europa, de Alemania del Este. Guarda que Europa occidental no quiere la inmigración, que es humanista. Porque esto es humanismo puro. No quiere a los sirios cristianos, no se olviden del holocausto. Es decir, el inconsciente de Europa es una fragmentación. El inconsciente de Europa, o el olvido del recuerdo imborrable de la Segunda Guerra, está en las venas y en la sangre de cada uno de los europeos. Francia perdió 2,5 millones de jóvenes en la Primera Guerra Mundial. Estamos a 60, 70 años, no es nada. No es nada, muchachos. Muy bien. No sé cómo va a seguir, porque obviamente estamos siguiendo. ¿Cómo está la Argentina? ¿Se acuerdan hace 3 años que digo tenemos que hablar de geopolítica? Yo confieso acá y no voy a decir nunca. No pude hablar con ningún candidato a presidente de geopolítica. No pude. Y no es tarde. ¿Entendieron? Muy bien. Hace 2 años o 3 años que yo di en la Universidad de Columbia, dije miren al Pacífico. La nueva guerra y el nuevo comercio están en el Pacífico. Hoy China está jugando, fíjense, China, Rusia, Irán, están jugando. Por eso me hizo muy bien ir a Taiwán, para mirar desde allá también el conflicto y ver Japón, que está como encerrado ahí, ¿está? Con necesidad de petróleo, y China ampliándose, eso es el Pacífico. ¿Y Argentina con quién juega? Vamos a la Argentina, saquen la corrupción, el Lázaro Báez, todo esto. A la Argentina, a través de personajes secundarios y a través de Chávez, que, a ver, Rabanì, Moisés Rabanì, uno de los acusados en AMIA, y el que queda vivo después del acusado, que también está en embajada, es un hombre de la inteligencia y de Dios. Para que alguien me vaya a caer me disparen, así que ponete Sebastián acá. Entonces, Rabanì, que viene en el 82 a la Argentina a crear la mezquita de Flores, va a ser en su momento embajador en Colombia, perdón, en Venezuela. Y es el que va a sellar el acuerdo entre Chávez y el anterior presidente iraní, que yo no digo los nombres porque me salen mal, Ahmadinejad, de ultraderecha, anti-israelí, ligado al fanatismo religioso, que está operando por abajo, que sigue operando, aunque el nuevo presidente es más moderado y más persa, pero la inteligencia está totalmente tomada. En el momento en que Chávez se acuerda con Rabanì, Kirchner se había imputado, quizás en exceso, yo no lo hubiera hecho así, manejando relaciones internacionales e inducido por Bush, a Irán como Estado terrorista. Yo hubiera acusado a Rabanì y a otros, pero no hubiera acusado a Irán como Estado terrorista. Pero como estos vienen de Santa Cruz, estaban encantados con Bush y se metieron a atacar a todo el Estado iraní con la misma irresponsabilidad que caracteriza a la Argentina en la Segunda Guerra y ahora también. En la Segunda Guerra y ahora también. Por eso le voy a pedir a Sachís Muñoz que venga a la próxima clase para ver cómo jugó la Argentina en una situación, en la anterior situación mundial. Muy bien, ¿dónde está la Argentina? Después de esto, muerto Kirchner, a través de estos personajes secundarios, Pérsico, etc., lo cierto es que Chávez, que le compra muchos bonos y tiene negocios privados con los Kirchner, convence a los Kirchner de instaurar relaciones diplomáticas, porque Irán quiere dos cosas: quiere comprar granos y, en segundo lugar, quiere el desarrollo de agua pesada para el plutonio y la bomba atómica. Y esto se hace triangulando con Venezuela. Ahí está el libro de Santoro, pueden leerlo. Esto es lo que se aclaré yo.
El libro de Santoro se llama Debía morir. Porque todo tiene que ver con todo. Está claro, todo tiene que ver con todo. Esto era lo que, en realidad, Argentina, lo que hizo Cristina, lo que hizo el violó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Le guste o no le guste. Se ata vía Chávez y vía todo este grupo que se formó en su momento en Beirut. Está claro, porque no es que es solo el Telía, es Pérsico. Pérsico es un tipo inteligente si tenía algo mejor helado. ¿Así que hizo helado? Ahí está. Es decir, no es. Estaba Galimberti, no es. Acá hay una mezcla de relaciones que vienen de otras décadas, muchachos. ¿Qué es lo que hace que cuando muere Kirchner, que en eso es más peronista tradicional, dice, yo en esta no me meto? Pero después no sabe cómo salir. Y esto es lo que hace Cristina. ¿Cómo juega exteriormente Cristina? Se aísla de Occidente. Hace el pacto con Irán. Después voy a hablar de Estados Unidos. El pacto con Irán, que viola cualquier tratado de derecho internacional de derechos humanos. No puede pasar la justicia. Por eso la obsesión de ella es Nisman. La obsesión de ella es Nisman y el pacto, porque violó el tratado de no proliferación y por eso murió Nisman. Es así, y por otra cosa más que no puede ser. Pero Nisman, cuando Argentina pacta, debe morir. Como Estiuso entrega a Nisman, porque Estiuso a su vez decía, y Estados Unidos empieza a pactar con Irán para tratar de evitar, tratar de controlar el desarrollo nuclear chino. En ese momento Estados Unidos se enfrenta con dos socios, con Arabia Saudita y con Israel. ¿Qué le dicen los israelíes? Y los persas te dicen una cosa y hacen otra. Nosotros, de hecho, estamos en el marco de una alianza. Estos son los 2 últimos años de la presidente saliente, felizmente saliente. Está por la cuestión geopolítica mucho más grave incluso que la propia situación nacional. ¿Se imaginan hablarle de Pacioli a Ólicos? No. Nos puso en una situación de aislamiento fuera de Occidente. Fue 2 años terribles. Fuera de las inteligencias occidentales, pero también fuera de las relaciones exteriores. Y yo volví a la historia, porque siempre estoy con el tema de la historia, y recuerdo a Marcelo T. Alvear, cuando en el seno de la Convención Radical dijo, en momentos de crisis hay siempre que jugar con países democráticos. Que es el discurso de Hollande. Y está bien que Hollande sea el que declare la guerra. ¿Saben por qué? Porque si no la guerra la va a declarar la señora Le Pen. Y entonces va a ser terrible. Y está bien que el uso del estado de sitio lo haga un demócrata y no lo haga una ultranacionalista, ¿se dan cuenta? Pero Merkel y Hollande están por sociedades aterrorizadas que van a la derecha fascista. Porque el terror y el miedo es lo que hace a las sociedades elegir lo peor. Solo la fe, ¿vieron cómo con la fe se llama? A mí me decían la fe, la esperanza, esperamos, 20 años luchamos, pero ahora triunfante y libre andamos luchando por la cárcel, más que no me agarra a nadie. ¿Verdad? Entonces, esta es la situación. Y la situación mundial obviamente va a agravarse día a día. Nosotros vivimos en pequeño lo que el mundo va a vivir en grande. Y vamos a tener escenas de violencia y nosotros no tenemos que responder, habrá violencia. Porque algunos podrán querer repetir el pasado. Pero la inmensa mayoría del pueblo argentino no quiere repetir el pasado y lo va a votar el próximo domingo de una manera clara. Y es como una vuelta al 83 en el sentido de antes fue la democracia y la dictadura, ahora es la república. Pero será. Y así será y ya se fue. Scioli.
Miren, es mucho menos importante la cuestión económica con la inversión europea, no saben lo que va a hacer en la Argentina. Por eso en el escrito del 2002 dije, prefiero que ocupen las tierras los argentinos ahora, porque dentro de unos años todo el mundo va a querer ir a zonas geopolíticamente más tranquilas. Ahora China está tomando con la misma visión geopolítica. China tiene un observatorio en San Juan y tomó el satélite Neuquén a la misma distancia de Japón, porque los chinos son chinos, pero idiotas no son, porque también forman parte de un imperio mundial. Es decir, que los únicos idiotas son nuestros gobernantes. ¿Está? Pero de una idiotez fenomenal, fenomenal. Entonces, necesitamos un Ministerio de Relaciones Exteriores para el cual no nos vaya el más lindo, sino el que más sabe. Tenemos que juntar a los mejores ex embajadores y hacer un consejo. Tenemos, el propio PRO tiene a un ex embajador que fue presidente de la OIE. Acá está nuestro gran embajador, que le vamos a dar el premio en la fiesta del Instituto de PCQ, que está Sánchez Muñoz. Necesitamos una visión geopolítica y una visión de relaciones internacionales para revertir una situación sin entrar en la guerra fracasada que plantea el occidente europeo. Argentina puede cumplir un rol muy importante si se anima. Brasil, si se corre del chavismo, puede cumplir un rol muy importante, y la Alianza del Pacífico también. ¿Está? Entonces, mire, geopolíticamente la América del Sur, África está más cerca del conflicto, África subsahariana. Geopolíticamente estamos en el peor lugar, en el mejor lugar con los peores gobernantes. De esto es donde hay que correrse. Y el comunicado del Estado Islámico fue muy preciso. Y contra las banderas de Cristo, cuando dicen Cristo también dicen los judíos, no se equivoquen muchachos, porque Cristo es judío. Y contra las banderas de Cristo que enarboló la Europa. Ahí te está fijando el objetivo. Es contra los valores de la modernidad, pero también contra las banderas de Cristo, porque te está fijando el objetivo del Papa. Pero más claro, agua. Entonces, esto supone, obvio, de marzo. Dios hará de mí ahora, porque yo terminé un ciclo de 20 años, que luché para esto. Así que todavía mi conciencia no me dijo nada, y los extraterrestres tampoco. Así que yo sigo de parranda, porque estoy ahí en el intermedio ayudando a construir gobierno tanto a la provincia de Buenos Aires como a la nación. Sin pedir nada, colaborando donde podemos, y es a cambio de nada. Porque lo que nosotros deseábamos ya lo obtuvimos, que es que venga la República. Que en ese cartelito nos compramos en el mismo lugar, porque te compraste ese y ya está. Era en una... Son re barata, Lo que está en el piso. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes lean dos textos, que los voy a poner en internet. Dale, a ver. Ya. Un texto de geopolítica que está en el libro, ¿cómo se llamaba? La reinvención de la Argentina republicana. Caro. Pero yo encontré ayer, porque... otro texto que yo les sugiero que deben leer es el Bhagavad Gita, que es la conversación de Arjuna con Krishna. Arjuna es un combatiente, claro, un combatiente en la India, y hay un diálogo que se llama el canto del Señor, el Bhagavad Gita. Escriban, por favor, que yo no sé escribir, porque sabés más que yo. Es lo más famoso que hay, el texto hinduista, ¿está? También hinduista. El Bhagavad Gita. Prométanme que lo van a leer. Que pertenece al Mahabharata, es una parte.
que pertenece al libro más grande del Mahabharata, de los Vedas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno traerlo ahora? Es bueno traerlo ahora porque Arjuna, que es uno de los que luchan, tiene que enfrentarse con sus primos, tiene que enfrentarse con sus parientes, tiene que enfrentarse con los que conoció toda la vida. Arjuna es un guerrero. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, muchachos? Está claro, es como la guerra civil española, es decir, que en el otro bando estaba tu hermano. Esto en la humanidad es esto. Hoy en el Mare Nostrum es esto y acá también. Entonces Arjuna dice, yo prefiero que me aniquilen, que me maten, a matar a un hermano. Yo guerrero. Y a través de otro entabla un diálogo con Dios que como dije, como yo canto todo, ¿no? Y ese diálogo yo quiero que lo lean. Porque ese diálogo, ustedes si ustedes ponen en vez de Krishna, Yahvé o Adonai, un judío, y lo ponen a Cristo el otro, lo ponen en Dios, ¿está? Ese diálogo es transversal a poner un taoísta que tiene un montón de santos. Este es efectivamente un libro sagrado. Si vos lo lees, ¿está? Y no hay diferencia, se lo puedo asegurar que no hay diferencia. Léanlo. Yo no les voy a decir nada, pero léanlo. Porque ahí están los principios de la vida, pero también de la vida privada y de la vida pública, y el modo en que conversan es el modo de tratar de resolver un dilema. ¿Entienden lo que es un dilema? Algo que inevitablemente... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Anda, director. Catalina, ¿Qué te pasa, Catalina? Ah, que le lleve sus cosas, querida. Ah, que le cuide las cosas. No se preocupen, es la guía de las judías que son viejas alumnas de esta escuela, pero que están jóvenes. Muy bien. Y el otro texto, que yo no sé por qué yo no escribí este libro, pero lo escribí. Una conferencia que yo estaba leyendo estos días, me fui y me compré Sucedió lo de Francia y dije tráiganme el Bhagavad Gita porque yo lo leí muchas veces, pero yo tenía que ver porque es como, a ver, estaba como la, ¿entienden? Hay que poder ponerse en el lugar del otro. No tengo respuesta. Pero hay un libro que se llama Los Caminos de la No Violencia. Muchos de ustedes lo deben tener, sobre todo las mujeres por la paz. Que lo hicimos en el año 2008. Durante la crisis del campo. Ella hablaba de Scioli, ¿pueden creer eso? Pero hay una última conferencia que yo reconozco que yo la di, pero reconozco que no, que es como si lo hubiera leído un texto que no es mío. O sea, yo me acuerdo de haberlo escrito. Y no lo escribí porque lo hablé. O sea que soy yo, no sé qué estaba haciendo ahí. Ustedes van a encontrar un poco la idea de lo que para mí es Dios, pero a mí no me interesa eso, eso lo van a encontrar muchas veces. Pero lo que sí hablé es del resecamiento de los vínculos. Porque este artículo, que tiene que ver con la humanidad misma, desarrolla una tesis que parece que la desarrollé yo, o que la copié, o no me acuerdo, pero no creo, donde hablo de qué es la energía, de qué es el amor y de qué es Dios y de qué es la energía. Básicamente la energía, la empatía, dirían estos cientificistas, ahora los neurobiólogos me tienen harta, porque están desconociendo el espíritu, yo ya estoy loca, me voy a batir a duelo para algo. Lo voy a traer a Pitágoras. Pero lo que sí hablaba, vieron que hay un texto de Juan que dice Dios es luz, Dios es energía. Entonces yo preguntaba si esa energía estaba dentro del sujeto, estaba afuera, si nos trasciende. Y entonces hablaba un poco de cómo funcionaba esa energía en nosotros. Porque nosotros esa energía, esa luz o el amor, tendemos a poseerlos. Eso es el individualismo moderno.
Entonces, de alguna manera, la tesis de acá es que nosotros no dejamos correr la energía. Es decir, no pasamos la pelota. Sería en Locke una especie de individualismo de posesión del amor. Por eso las mujeres son celosas, la mujer es propiedad del hombre, ¿me entienden? Toda la historia de la humanidad, de alguna manera, posesiona el amor y al posesionarlo no lo traspasa. La tesis es que una vez que uno puede conectarse con la energía del amor, ese amor no sirve para una persona, sino que uno ama la vida. Claro. Y al amar la vida, ama a todos los sujetos. La crítica, yo digo que la modernidad no ha tocado temas tan importantes como el amor, es decir, como la empatía. Porque estaba prohibido, porque no era racional. Y ahora se demostró que lo racional proviene también de una intuición racionalizada. Ya no decía la fenomenología, pero no importa. Y hablé de una parte, me parece que da explicación, no solo a los árabes, franceses, y a su vez musulmanes, y a su vez sunitas o sirios, que es lo que yo llamo, no sé cómo llamo, pero esperen que voy a buscar. Mira, yo digo así. Hasta que llega, dice, si yo, en esa red, esa energía, lo único que hago es cerrarla, no puedo pasarla, y esa energía se va a otro lado. Es así de simple. Hasta que llega un momento en que la poca energía que retengo también se va. Este es el momento del resecamiento del sujeto, que se resiente y va perdiendo la parte más esencial de la condición humana, que es el amor. Ahora, el amor no se puede retener y no se puede poseer y no se puede individualizar. Para ustedes ven gente que puede mirar el mundo desde otro lugar, que puede darse a todos, y gente que no puede hablar ni con el que está al lado. En el último mes hemos visto actos públicos de mucho resecamiento. Esto es un escrito del 2008 en plena crisis del campo, y yo estaba hablando de los discursos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y hablaba así. Es decir, que mucho resentimiento. Ahí la energía del amor no puede fluir por la encerrona que produce a lo largo de mucho tiempo. Y esto es lo que la Argentina tiene que evitar. La experiencia del resecamiento, que es una experiencia de resentimiento por falta de amor. Nosotros le tenemos que poner una experiencia de amor a la vida, a la sociedad, a los vínculos, a la ley y a la república. En la experiencia de la humanidad hay momentos en que parece que esto no se da. Y hay momentos en que se llaman providenciales, en que pese al resecamiento, pese al resentimiento, pareciera ser que la energía del amor fluye por una decisión que nos trasciende, de una manera tan fuerte que el resentimiento, el desecamiento, no la pueden parar. Hay una parte, y este es un texto de hoy, ¿se dieron cuenta? Hay una parte en Isaías que se llama la Nueva Jerusalén. Isaías 66, que dice, yo haré llover como un torrente la paz. Es un torrente. Hay momentos en que el amor es más fuerte porque el resecamiento y el resentimiento son más poderosos. ¿Entendieron esto? Hay momentos en que el torrente es más fuerte porque el resecamiento y el resentimiento son más poderosos, es decir, más débiles. Cuanto más poderoso es, más débil es. Esa es Cristina. ¿Saben quién estaba resecado? Scioli. ¿Entendieron? Ese Scioli que yo vi, que conozco hace 20 años, ese hombre oscuro, como nunca había visto a Daniel en toda la vida. Yo no vi el debate, porque obviamente acá nadie debate nada, perdónenme, pero está, y la televisión es imagen, así que
ahí los argumentos no existen. Pero voy a hablar de la imagen, que es lo que es un debate hoy. Y lo peor, no es que ganó Mauricio, que estuvo bien, y que se ve que él mejoró su vida, como dije. Sí. Y el otro la destruyó. El otro es la expresión de un hombre que buscando el poder, desecó todo vínculo con la sociedad y con sí mismo. Se los digo yo que lo conocí. O sea, era un chanta. ¿Entienden? Se transformó en un imbécil, pero hoy es un resecado. ¿Entendieron? Pero fue muy impresionante ver la imagen, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Y acá, bueno, empiezo a citar a Gandhi. Porque Gandhi fue muy importante en esto. Gandhi decía: todo hombre termina siendo lo que piensa. Y con la India sucederá lo mismo. Si persiste firmemente adherida a la verdad por medio del amor, será liberada. Será liberada. Porque este es un comentario a Gandhi. ¿Está? Por eso no sé si yo empecé, lo copié a Gandhi, si esto yo hablé, ¿entiendes? No sé. No sé por qué es un texto como nuevo, que yo hablé. Y creo que esto que nos pasó a nosotros, todavía no podemos creer que estamos siendo movidos, porque es la energía lo que mueve el cuerpo. A veces vieron que el cuerpo arrastra al espíritu, que el espíritu se quiere quedar en la casa, acostado, y uno sale con el cuerpo, pero no sale con el alma porque el alma quiere estar acostada. Imagínense después de una muerte. Uno primero levanta el cuerpo. Bueno, hay momentos en que el alma levanta el cuerpo y hay otros en que el cuerpo levanta el alma. Yo creo que acá hay un espíritu colectivo que está levantando los cuerpos. Porque yo vi hace 2 meses unos cuerpos tan resecados, y estoy hablando de los votantes de la oposición, todos deprimidos. ¿Se acuerdan? Yo quería ir. Y todos que no se puede, pero ni se fue Aníbal Fernández. Pero que se va a ir. Chau, Aníbal. Pero hay algo que trasciende. ¿Ustedes se dieron cuenta en la calle? Todavía hay miedo, porque no pueden creer. Esto no lo hicimos nosotros, dice, porque tan depresivo, tan negativo, tan desecado. ¿Está? Entonces yo creo que sin embargo nosotros tenemos que aprender mucho de esto. Fue un enorme trabajo en el desierto, de todos, de muchos, de algunos. Y todavía falta mucho trabajo, porque la libertad es un trabajo, y eso sí lo dijo Mauricio, es paso a paso. ¿Está? Ya se abrió la tranquera. Y ahora ustedes van a ver cuál fue mi rol, para que no me sigan jorobando con que sea procuradora. Yo no voy a ser parte de la justicia, y yo no hago leña del árbol caído, que lo hagan otros. Para eso estudiaron y para eso trabajaron, pero yo tenía que abrir el camino. Simplemente eso, poner el cuerpo para abrir el camino, para que pasen ustedes. No importa lo que suceda después. ¿Entendieron? Yo nunca iba a ser elegida, porque a lo largo, lo dije en el discurso de fundación del ARI, voy a pelear muchas veces la presidencia, pero seguramente no llegaré a la presidencia, porque una cosa es poder abrir caminos, pero ahora el camino lo tienen que hacer ustedes, muchachos, paso a paso. Toda la Argentina, los jueces, los fiscales, los gobernantes elegidos. Yo voy a estar ahí ayudando en mi campito y voy a ser diputada, ¿está? Y será lo que la conciencia y Dios, a lo mejor será Naciones Unidas, a lo mejor es la humanidad. Yo no sé nada, ni novio tengo, porque con la asiática no lo tengo. La asiática me enloqueció en este viaje. Yo ya me di cuenta de lo que es ser grande, es terrible. Si no te duele acá, te duele el costado, si no te duele la pierna, si no hay la artrosis, esto es maravilloso, pero medio trágico, básicamente. Entonces, vean esos 2 textos, se los ponemos, Caro, y léanlo. ¿Qué es estar atento? ¿Qué es estar atento? Es esto. Miren, no crean que van a resolver las cosas.
Porque yo soy mediatavista también, las cosas fluyen. ¿Sí? Yo no comparto la estrategia odio-Dan. Que no lleva a ningún lado. Pero no sé si tiene otro, ¿eh? Dan está con ahora. Lo que sí sé es que para que uno esté en la historia, uno tiene que estar reflexionando. En la Argentina actuando, votando y trabajando, pero en el mundo, porque la Argentina no es sin el mundo, y el hombre no es sin la humanidad, y el cosmos no es sin nosotros. Uno tiene que estar en momentos de profunda reflexión. Es hacia adentro donde hay que estar, no gritando, no tratando de sacar ventaja política ni por derecha ni por izquierda de una situación de metanoia, de crisis. Ella lo decía Julia Cristeva tan claramente desde hace 10 años en sus manuscritos. El tema del libro se llama Sentido y Sinsentido de la Revuelta. Vuelvan a leerlo, es maravilloso. Es decir, esto ya se estaba... Yo cuando estuve en París, que vine y dije, está sitiada, yo caminé así, ¿no? Y dije, mis hijos no van a ver París que conocí, se lo conté acá cuando vine. Y le conté a muchos amigos que vivieron muchos años en Francia y le dije, ¿sabes qué? París está sitiada. Yo tuve ese sentimiento y también tuve el sentimiento de una despedida. ¿Se imaginan que yo fui, creo que la primera vez a los 13 o 14 años? Y fue una despedida. Y ahora me doy cuenta de lo que significaba en el fondo transitar esas calles que no serán nunca más, cualquiera sea lo que pase, las mismas calles. Pero que son las calles de la única nación que tiene a la Magdalena. Que de la única nación que tiene a la Magdalena, vuelvo a insistir porque todos los curas la tienen enterrada en la Magdalena, en el tercer subsuelo. Ahí empieza la rueda navarra. Así que eso es lo más para mí, yo ya he hecho. ¿Qué quiero decir? Francia ha sido la nación que más providencia ha tenido, más lucha ha tenido, más enfrentamiento. Pero Santa Teresita es una chica que muere a los 19 años, muere de amor, de la experiencia del amor, de la debilidad, etc. Ha tenido a la Magdalena, como lo veo se ha dicho que ahí se vivía, ha tenido a los templarios, ha tenido a la masonería francesa, ha tenido a los jesuitas con todo lo bueno y con todo lo malo, ha tenido la separación de la iglesia, ha tenido a Juana de Arco, ha tenido la Revolución Francesa, ha tenido la dictadura. Porque el cesarismo que hoy ejerce Hollande es el viejo cesarismo que incluyó De Gaulle en la Constitución del 58 y que nunca ejercitó, que eran los poderes especiales nuestro llamado Estado de Sitio. Que es antecedente del dictum romano del cesarismo de la dictadura por 6 meses, que permitía al emperador romano convertirse en dictador por el término de 6 meses. Eso es lo que en definitiva De Gaulle pone y que en realidad los franceses lo votan. Miren qué claridad la de Gaulle, ¿no? Para la Argelia francesa. Y De Gaulle hace un giro después de votado y le da la autonomía a Argelia. Porque en definitiva cosecharás tu siembra. Cosecharás tu siembra. Y yo creo que hay algo que también hay que decir. La experiencia colonizadora en el África, la experiencia dominante de una Europa rica durante muchos siglos ha sido terrible. Cosecharás tu siembra. Es decir, ha dado tanto y ha quitado tanto que es también en sí la vieja Europa de la que somos hijos un dilema. Ahora, aún con todo eso, nosotros somos hijos de Occidente. ¿Quién es la hija por excelencia de Occidente? América, señores. Y no es América del Sur, es América. Es América desde Canadá o desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Y que lo entienda la izquierda estúpida. Ya lo dijo el Papa. Lo entienda esta cosa de creer que es imperial un país que es descolonizado. Creo que lo que va explicando más la historia
es que la reacción de las naciones descolonizadas y democráticas pueden dar un giro nuevo a la humanidad, no las imperiales. El Papa dijo Dios sabe. Cuando digo esto, digo no China. Cuando digo esto, no Rusia. Cuando digo esto, no Inglaterra. ¿Entienden? No España. Cuando digo esto, digo India. Cuando digo esto, digo toda América. Hay una gran diferencia. Es más, el único país que tiene algo de imperial es Brasil. Bueno, tuvo rey. ¿Está? Que también tiene Tuvo que... rey. Entonces Brasil está en un momento muy importante de cambio. Argentina está cambiando y esto cambia la geopolítica de la región. Espero. Si Mauricio Macri es presidente, tiene que cambiar esa geopolítica, hay que poner en mano. Esta es, en adelante, la cuestión política por excelencia. Esta es. Ya no es más la lucha contra la corrupción, porque habrá jueces, o sea que los jueces son tan oportunistas que lo van a tener presa por todo, no se preocupen. O Jardine la va a meter presa a Cristina. Yo los conozco, la reverencia. Ahora, mira, yo voy a entrar ahora y me van a poner las alfombras rojas. Así que ustedes no se preocupen que los presos serán presos por los mismos que fueron adeptos a ellos, no se preocupen porque ganan la cara en un yogur. Ahora, si ustedes me dicen el problema es económico, va a haber problemas, pero la inversión viene porque el mundo está cambiando. Pues estamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Entendieronla? Fragmentada, como sea, estamos ahí. Así que olvídense, la cuestión es geopolítica. La cuestión del próximo gobierno es poder poner república, democracia, principios, tolerancia, humanismo en una zona, contribuir a una alianza geopolítica en América y saber que con sus defectos y sus virtudes tenemos una manda. Ser hijos de algo muy contradictorio, pero muy esbelto, que ha sido Occidente. Y que hoy, esa vieja dama bella, esa vieja dama bella que está joven prostituida, como escribió en el libro del 2004, Argentina, que Europa, la vieja dama bella, que ya no puede dar más, pero que también tiene en su seno los conflictos étnicos, las peleas entre hermanos, ahí está su inconsciente. Miren los eslavos, miren los balcanes. Pero sin embargo América tiene mucho que decir. Y nosotros somos América, no somos desplazados. En el sentido de que no es que no recibimos una paideia. Y Argentina con su escuela pública, y Argentina con ese Sarmiento denostado, también recibió alguna forma de esa paideia. ¿Entendieron? Eso es defender la paideia. La batalla por algunos principios que pese a toda la crisis son la columna vertebral de la humanidad, que es el humanismo, que es la república, que es la tolerancia religiosa y política, y que es la justicia, y que es la verdad como autenticidad, como veritatis, como decían los hebreos. No los hebreos, no. La autenticidad. Y de esa forma es el desafío. Por eso la Argentina está viviendo un momento como autocontradictorio. Yo no sé si estar feliz por la Argentina o estar llorando por la humanidad. Y bueno, yo les digo, salgamos para ayudar a la humanidad. Y que el domingo sea fiesta, pero no individualista. Que sepamos que hay un rol que la Argentina geopolíticamente tiene que cumplir, que no es casual, ni lo que pasa en la Argentina, ni que Francisco está en Roma. Claro. Muchas gracias.